Bienvenidos y bienvenidas a su programa Agenda de la Pastoral de la Cultura, con los saludos de Diana Candanedo, la secretaria ejecutiva de la Pastoral de la Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Rogamos para que prontamente esté con nosotros y mejore su salud. Te saluda tu amigo y colaborador Milton Martínez Hernández. Nos ponemos en manos de nuestro Dios, el Dios de la vida, y de nuestra querida Madre María. En sus manos benditas ponemos las necesidades de nuestros oyentes y de nuestro valiente pueblo panameño, enfrentado a las múltiples problemáticas y situaciones que toca enfrentar en estos momentos. En el día de hoy vamos a iniciar dos programas dedicados a Victoriano Lorenzo Troya. Este 15 de mayo de 2023 se cumplen 120 años de su fusilamiento. En este primer programa nos acompaña el arquitecto Hernán Cárdenas. Hernán nació en la comunidad de El Potrero, cerca de Sonadora, comunidades intermedias entre Penonomé y La Negrita, donde Victoriano Lorenzo asentó uno de sus principales centros llamados Cuartel General de La Negrita. Hernán Cárdenas es un seguidor y estudioso, y le podríamos llamar un recuperador de la historia oral de aquellos tiempos. Nos cuenta Hernán que estuvo él como arquitecto en sus tiempos juveniles vinculados con el padre Aurelio García en Penonomé, y vivió Hernán la época de desaparición física del padre Héctor Gallegos. Hernán también es pintor, y como pintor juvenil le tocó hacer murales dedicados al padre Héctor Gallegos como una voz de denuncia ante su desaparición física. Y esta acción fue suficiente para que también Hernán fuera objeto de persecución por las entidades de seguridad en aquellos tiempos, en la década del 70. Todas estas vivencias, junto a su experiencia en Nicaragua, apoyando la lucha contra el régimen de Somoza, hacen de Hernán un panameño humilde, sencillo, con una alta sensibilidad por las luchas sociales de nuestro país. Con él buscaremos reencontrarnos con los espacios tatuados de ese escenario complejo de la Guerra de los 1000 días. Con Hernán exploraremos parte de las fuentes del conocimiento donde abrevó Victoriano Lorenzo. ¿Cuál fue su relación con el sacerdote jesuita Antonio Jiménez? ¿Qué otros personajes campesinos le acompañaron a Victoriano Lorenzo? Y también abordaremos una necesaria relectura del legado de Victoriano Lorenzo Troya ante los desafíos de la ruralidad panameña en el siglo XXI. Y cuando hablamos de esta relectura de los acontecimientos, estamos hablando también de buscar fuentes alternas, ya que hay que reconocer que la bibliografía tradicional, en el caso de Victoriano Lorenzo, escamotea muchos ángulos de las marcadas desigualdades que son la base principal del levantamiento de los campesinos mestizos con raíces indígenas, que fueron liderizados por este líder patriota necesario, panameño Victoriano Lorenzo. Bienvenido, Hernán, a este programa. Queremos que por favor narres a nuestros oyentes cómo era el entorno social, campesino, indígena,
en el que creció Victoriano Lorenzo, cómo fue la educación de Victoriano Lorenzo Troya, cómo aprendió a leer y escribir y cómo se desarrolló su vínculo con el padre jesuita que lo atendió en su tiempo de joven. Adelante, Hernán, bienvenido. Sí, gracias Milton por esta oportunidad y acá la profesora Candanedo de este espacio en esta bonita radio que sé de que vierte a nuestra juventud esta temática de sufrimiento de, de la gente que menos puede, la gente que en un momento dado se siente eh, sustraída de los bienestares que debe dar la sociedad actual. Y parece mentira que hubiesen pasado 200 y más años cuando todavía en nuestra realidad en el siglo XXI se vierten contradicciones precisamente en la clase en la que se ubica Victoriano Lorenzo, la cholada coclesana, la cholada veragüense y de muchas áreas de nuestro país, de nuestro continente indio y de un Panamá indio. Todavía se ven estas desigualdades. Y precisamente en el marco de vivencia de Victoriano Lorenzo, en el siglo que le tocó vivir, de nacimiento en La Cocorita, hay un cerro en el Cacao, en una casita de palma gira y techo de penca, de paja, nace este mártir de la patria grande, pudiéramos llamar, luchador desde su niñez, saboreando las situaciones adversas de los tiempos, donde para la época no cesaba la lluvia y los caminos eran lodosos, constantes, donde no había educación, donde no había salud, donde casi todo era montaña. Te hablo, Milton, en ese aspecto, porque para llegar a la gente, a la juventud, a veces hay que ser poeta, a veces hay que echar el cuento como lo echaban nuestros abuelos, y a veces filosofar en libros de historia, con fechas, con todo, sustraen a nuestra juventud apartarnos al conocimiento de esa verdadera historia, porque la hacemos un poco difícil. Y sé de que la juventud debe manejar fechas y momentos históricos, pero no llenarlos de esa información que nos cuesta. Entonces, un cuento bien echado, entonces tú puedes saborearlo mejor y asimilarlo mucho mejor. En ese contexto, en la vida eh, de la educación, muy motivado su padre Rosa Lorenzo, que de una u otra forma, dentro de ese marco de vivencia y que hacía sus pequeños negocios de venta de sal y matar ocasionalmente algunas reses, y se iba desde la Trinidad, del Cerro Trinidad hasta Santa Fe de Veragua. Posteriormente, más grande, Victoriano Lorenzo aprendió a hacer ese oficio. Pero él dice, no,
mi hijo quiero que al menos sepa leer y escribir, y buscó esos recomendados y que en ese momento había, la iglesia manejaba una corporación de los indígenas en la región, y una región indígena que abarcaba Penonomé, Chagres, Donoso, era un poco bastante amplia, ¿no? Territorio lo que es ahora también Panamá Oeste, ¿no? El Sirí, el Cacao, la Trinidad, Sorá, todo eso formaba parte de Penonomé. Entonces el destino parroquial de certificación, de matrimonio, de nacimiento, iban a parar a la gran iglesia que era regentada por el obispado de Penonomé. Y en esas grandes situaciones él tiene la oportunidad de captar la atención no nada más en Victoriano Lorenzo, sino en un grupito de personas de la región, con un sacerdote, Antonio Jiménez, que en forma muy emotiva le da el conocimiento a estos niños de su situación. Porque es que la educación, para uno nutrirla y captarla, está en ser verdaderamente niño, pues, y aprender las cosas. Y yo lo puedo decir en paralelo porque yo también recibí mis primeras notas y bien dadas de un sacerdote como Papilleyo, el padre Aurelio García Pinzón, y tengo muchas cosas de lo que es en los Scouts, Dios, patria y hogar, cosas, principios fundamentales, ¿no? Igualmente como eh, los jesuitas en su tónica tienen el principio de orden y jerarquía, pues, de ser respetuoso ante el orden y la jerarquía, saber manejar eso. Y es lo más importante en el ser humano, conocer sus deberes y sus derechos. Y el deber como ciudadano, como en ese momento no se hablaba de ciudadanía, porque todo eso era montaña, como montañés, de ayudar a tener los patios limpios, los senderos limpios, los atajos limpios. Que si se mataba una res, también lo que quedaba había que sepultarlo para que no hubiese contaminación alguna. Pero lo más importante en eso es de que el ser humano, independientemente de su clase, no se debe dejar. Tiene el derecho a hacer las críticas contundentes. Y a esa edad, un Victoriano Lorenzo, igual también recibieron en ese mismo tiempo el que fue su secretario ya en la guerra, Candelario Ovalle, oriundo de San Miguel Centro. Esas clases también pudiéramos conocer que recibió esa clase de jesuitas, Venancio Agrajé, Troya, y que también tienen la misma familia porque la mamá era Troya, de Victoriano Lorenzo, o sea, todos eran la misma familia. Como decimos nosotros, los mismos animales pensantes, y que con el derecho a que se nos abra más la expectativa del conocimiento. También en este escenario del conocimiento tuvo la oportunidad de Eleuterio Martínez, ya que fue gobernador de los indios, indígenas, igual Venancio Agrajé, pero el gran problema que existía es de que nombraban el gobernador de los indios
y acá el, las autoridades civiles de mando y jurisdicción y obispos poco caso le hacían a, a estas gobernaciones y hubo muchas contradicciones. Pero aquí en Coclé los obispos aterrizaron porque señalaron estos hombres a la iglesia cuando ripostaron de situaciones adversas, de presión, demandando de que las cosechas, los comerciantes se las aceptaban no por un producto adicional y de igual valor, sino con baratejas, cosas de menor valor. Claro que se decía del trueque. Inclusive un sacerdote y varios sacerdotes a nivel de Veraguas y de Coclé ripostaron ante esas situaciones desmedidas que se cometían de los que podían más, en este caso los comerciantes, contra los indios, contra los campesinos, contra los cholos. Pero es que ya el cholo, el campesino, ese momento de Victoriano Lorenzo tenía como la marca del esclavo que debía trabajar gratis y que podía llevarlo arrengados si no cumplían lo que los policías del momento dado determinaban que había que hacer. Inclusive buscaban y registraban para ver si habían matado gallinas, porque hasta las gallinas si mataban se las cobraban. Los Sí, cerdos. Hernán, ese relato que nos estás dibujando con las palabras da cuenta efectivamente que la educación de Victoriano Lorenzo Troya fue parte de un proceso de maduración de su pensamiento, pero también de su praxis. Da la impresión que Victoriano conocía y conoció muy bien el territorio y fue vasto el recorrido que hizo en esa organización de los campesinos, porque se habla de que estuvo por los lados de Santa Fe, por los áreas de Capira, al norte, pero no me... Cuéntanos a nuestros oyentes cómo se desarrollaba ese transcurrir de Victoriano, también entendiendo de que tenía un rol administrativo en esos, digamos, conglomerados llenos de indígenas campesinos, de manera que pudiéramos tener una aproximación a esos recorridos de poblados que sirvieron para darle una visión territorial a la lucha de Victoriano Lorenzo. Cuéntanos, Hernán, sobre ese tema. Sí, mira, mira, importante cómo me esboza la pregunta Milton, dado que eh, cuando esos niños de las áreas rurales, los papás y mamá los llevaban acá a la romería, a las procesiones. Festividades religiosas. Actividades, entonces había una actividad comercial y qué bien. Entonces ellos decían, ¿por qué ellos tienen y nosotros no tenemos? ¿Ya? ¿Por qué ellos tienen y nosotros no tenemos? Entonces, para dar un ejemplo así simplista, al reclamo de Victoriano Lorenzo ante su papá y su mamá de que por qué era eso.
porque ya también habían recibido la información, su formación con los sacerdotes jesuitas. Entonces, no, esto hijo, tú también puedes hacer, si nosotros aquí, yo vendo sal y yo vendo, pero tienes que entonces, dale, y vas a ganar, vas a hacer esto, te vas a comprar esto, yo te voy a pagar, ya, vale. Entonces, estamos hablando de 11, 12 años de Victoriano Lorenzo. Todavía no se había ido a Panamá, porque el papá quería que él escalara un poco más. Y eso comentándolo con la parte de la congregación que estaba en Capira, que tenía sede también allá en Panamá. Entonces va Victoriano Lorenzo y aprende a vender cosas, a vender productos por la serranía. Y ahí se conoce. Y para mi parecer, el papá dice, no, si es que por allá también tienes tu familia. ¿Ya? Y Gutiérrez lo señala el arquitecto Gutiérrez, de familia de Lorenzo, pero puede ser de Rosa Lorenzo, el padre, allá en la área de Santa Fe, y por muchos lugares. Entonces Victoriano Lorenzo se da a esa tarea y por eso que conoce toda la cordillera, toda la montaña, para algo que el destino le tenía señalado de futuro. Posteriormente, entonces, Lorenzo le dice al sacerdote que quisiera que Victoriano Lorenzo aprendiese otras cosas, pues, y lo llevaron a Panamá. Creo 14 años, 15 años, y allá aprendió a ser, fue sastre, fue zapatero, fue barbero, eso lo he visto en muchos libros, eso sí lo vi en muchos libros, eh, y bueno, aprendió muchas cosas de las leyes, profundizó, un autodidacta. Entonces, ya posteriormente en la picazón que tiene todo joven que quiere también ir a su terruño, venir y volverse para hacer algo para la finca, para eso, entonces creo que ya tenía 22, 23 años cuando vuelve al cacao. Ya con esas luces, entonces que lo nombran regidor, porque también aprendió algo de las leyes. Y es donde tiene la contradicción con Pedro Hoyos, porque en esos momentos dados, si es ahora no tan bien definidas las coordenadas, como llamamos ahora, de los límites, ahora imagínate en aquella época. ¿Ya? Entonces hubo una contradicción y Pedro Hoyo un asusador, un esbirro colombiano que quiso mancillar pues, el color, la clase de una gente humilde, sencilla y con una alta capacidad, porque ya Victoriano tenía ese don de una alta capacidad de ver las cosas. Y dijo del problema acá con el obispo, de que la cosa venía, señor padre, ese señor me está atropellando, ya me ha amarrado, ya me ha llevado, ¿qué le hago? Así Ya, es. es un abusador. ¿Por qué? Porque fue nombrado de allá por el alcalde de Capira. Y a Victoriano lo había nombrado también el alcalde de Penonomé como regidor de él. Entonces se da una contradicción y ya casi algo similar como le pasó acá a Trinidad Lombardo, ya en el tiempo de la guerra, que, que, que se la pidieron la arma en buena fe y no la entregó. Y allá el hombre dice, no, que tranquilo, no, que yo te voy a agredir, yo te voy a, si tú no haces esto, y ya de tanto tu pasividad va
a un orden totalmente distinto. Y miren eso del Victoriano Lorenzo, humilde y casi sumiso, con una disciplina de iglesia, como decir, bueno, te pego una cachetada y ponme el otro cachete. Entonces ya él ya era tanto, basta. Sí. Bien, Hernán, vamos Y a... a la agresión que dio Pedro Hoyos, entonces lo tuvo que ultimar. Y a la Vamos a postre, hacer un... él mismo se entrega. Sí, vamos a hacer un primer alto. Yo creo que ha sido muy interesante la forma del relato que has logrado hilvanar para mirar a Victoriano en ese contexto social, político y cultural de niño campesino con raíces indígenas que se va educando y va transformando esa educación y esa formación en una interpretación de su territorio y luego, dadas las circunstancias de su evolución, de su pensamiento, a pesar de su temprana edad, asume responsabilidades administrativas que lo llevan a tener una lectura más compleja de esa realidad. Es cierto. Entonces, es importante este relato porque ahora en la segunda parte entraremos a profundizar un poco más sobre las raíces que hacen que Victoriano evolucione hacia un compromiso más estrecho con las necesidades, las aspiraciones del campesinado, la cholada coclesana, enfrentado a una estructura de desigualdad. Le recordamos que hoy estamos abordando con nuestro invitado, el arquitecto Hernán Cárdenas, el tema que hemos denominado la verdad histórica de un patriota necesario, Victoriano Lorenzo Troya. La profesora Marcela Camargo, antropóloga también originaria de la región de Coclé, escribe en una investigación que ella titula Etnia, Adaptación y Resistencia, que la participación de los cholos de Coclé en los eventos de la Guerra de los 1000 días no fue un acto improvisado ni abrupto, más bien fue el producto de una acumulación de experiencias logradas por su persistente labor en defensa de los derechos de la Chodá coclesana. Hernán, ¿nos ayudas a explicar las causas que provocan esta participación de los cholos de Coclé bajo el mando de Victoriano Lorenzo en ese contexto de la Guerra de los 1000 días? Adelante. Sí, gracias, Milton. Sí, bien, la etapa para mí más importante se teje en Victoriano Lorenzo en ser un eminente creyente en la fe católica. Tenía como expresión de culto y admiración a la Inmaculada Concepción de María. Yo me imagino en esos 9 años de cárcel, en la cual pocos los visitaron, pocos, porque cuando estás en algo ya no tienes amigos. Y sus únicos amigos era su clase, su gente, en la cual le mandaban papelitos de agradecimiento y recogían todos los papelitos de admiración y se los pasaban a Victoriano. En ese momento de ese juicio en la que perdió y, y, y el mejor abogado, Carlos A. Mendoza, no pudo sacar a un Victoriano Lorenzo, sino que cumplió la totalidad de ese apego en una disciplina en Cristo, hizo que un Victoriano Lorenzo tuviera la fuerza de resistir esos momentos. Pero nunca para mí
para mi concepto, Victoriano perdió de vista la situación que estaban pasando su gente, porque ya Venancio Agrajé había escrito a las autoridades, a la gobernación, la situación que estaba pasando. Había arreciado las presiones, el cobro de impuestos, y yo me imagino por la situación de que los franceses habían dejado lo del canal y ya no había plata por todos lados y el gobierno quería ver cómo, a quién le quitaba. Entonces mandaban a esos gendarmes a, a, a presionar a las poblaciones de indios, de cholos, de campesinos, pues nuestros. Entonces, Rosa Lorenzo, padre de Victoriano, conocía a Belisario Porras. Igualmente, Victoriano Lorenzo conoció a Belisario Porras, porque en una ocasión, como Carlos A. Mendoza, liberal, estuvo en el juicio, entonces era conocedor de la causa y fueron en un momento dado a visitar a Victoriano Lorenzo y le determinaron que iban a pelear por una revolución liberal para que todo eso que se le cobraba de impuestos, de esto, iban a ser satisfechos en el nuevo gobierno, en el gobierno restaurador, en la revolución que venía, que algún día iba a darse, ¿no? Y poco antes de que estallara la revolución sale libre Victoriano Lorenzo y a conocimiento de Belisario Porras hace contacto con Victoriano Lorenzo de que quería ingresar a las filas pues, de ese contingente liberal como un colaborador, porque él sabía de que Victoriano Lorenzo había salido de la cárcel. Pero ya la campaña de Belisario Porras, que ya había partido desde Punta Burica y por todos los pueblos para la toma de la capital, estaba siendo exitosa. Y un Victoriano Lorenzo a ese llamado, no como el liberalismo, sino como buscar esa oportunidad de reivindicar las causas de su gente. Y se une en el área de Chame bajo la consigna de que Victoriano Lorenzo y su gente pudiese sacar unas armas que habían quedado encalladas en la Momotombo, que no pudo ir a Puerto Seguro, sino que había quedado por medio de botes sacar esas armas y luego en su defecto de seguido Emiliano Herrera le dio la misión también de que cargara las armas hasta la Chorrera, pero no como un ejército de, que ya ellos llamaban un ejército restaurador que iba a liberar a la capital, iban a someter a los conservadores. Entonces proponen a Victoriano Lorenzo que vaya en la retaguardia, cargando el parque, que a él le avisaban cuando intervenían y lo más, porque esto era cosa de días nada más. Y Victoriano Lorenzo, dentro de su disciplina de orden y jerarquía, dice, yo voy a cumplir con lo que me están determinando. Ahí con sus más de 60 hombres, unos hablan de 200, otros hablan de más de 200, pero yo soy condescendiente que a ese llamado pudo estar dentro de los 60, 70, o que luego se unieron otros, ok. Victoriano Lorenzo no peleó en Bejuco ni en la Negra Vieja y llegó a Cocolí. La avanzada liberal iba adelante. Emiliano Herrera, Belisario Porra y otro general tenían
el plan, la estrategia, y a última hora, en 3 días, desarmaron todo y Emiliano Herrera decide atacar por el centro, por el puente de Caledonia, por San José, y ahí lo reciben los, los soldados conservadores a cañonazos. Eso fue una matancina de liberales, un desastre, lo que se conoce como el combate del puente de Caledonia. Murieron de valía como Temístocles Díaz, liberal de puño, y muchos otros. Cuando llega Victoriano Lorenzo a Cocolí, ahí en Ferrocarril, ve la matancina, él dice, ¿qué voy a hacer? No hay orden para nada. ¿Qué puedo hacer? A él no le habían dado instrucciones militares de que después de terminada una guerra o si se estaba firmando el cese de las hostilidades, y ve, lo que ve era horroroso, dice, y decide con su gente mejor retirarse. Y claro, se retira con el parque que llevaba. Claro, la Cruz Roja Internacional le avisa al jefe militar de ese momento, conservador, a que un grupo se había retirado con las armas y no la habían entregado. Pero eso fueron unos días después de la firma del... Entonces luego el que mandan a Sotomayor y por la otra parte a Núñez Rocas, acá de Penunumí, a que hiciera patrullas para capturar a Victoriano Lorenzo y ese armamento. Se había firmado ya la pacificación de entrega. Victoriano Lorenzo no sabía eso porque él no era un militar, fue un colaborador más, pero al ver la situación dice, de esto vamos a ver qué pasa, de algo me sirve en esto. Pero tampoco me parece que Gana no tenía de que le dieran la orden de ellos usar esas armas. Pero la derrota ya se había consumado en ver ese escenario dantesco en el puente de Caledonia. Entonces se retiran unas armas, las dejan en el Cacao, las distribuyen en varios lugares, otras van hasta por allá por Chagres, la tierra, bastante cerca a Colón, por Gatún, y viene Sotomayor y Núñez y empieza a preguntar en los poblados de que se habían visto pasar a un contingente con las armas. Ese cese de las hostilidades se dio el 26 de julio, el 25 prácticamente estaban diezmadas las fuerzas liberales. El 26 de julio de 1900 se firma el cese de hostilidades y empieza la persecución con Victoriano Lorenzo y empiezan a preguntarle a los que estaban en el lugar. Claro, un joven de 14 años no estaba, de 15 menos, de 16 estaban enrolados con Victoriano Lorenzo y qué sé yo, otros con el ejército conservador. Pero en la mayoría apuntados con su líder histórico, Victoriano Lorenzo. A la presión de las mujeres de decirle la fuerza de policía, los sabuesos de que se habían visto pasar a Victoriano Lorenzo le negaban de que no habían visto a nadie. Qué mujeres tan extraordinarias, dignas de admiración. No necesitaban luchar en nada, sino con su espíritu de defender a los suyos, a los maridos que estaban con Victoriano Lorenzo, a sus hijos que estaban con Victoriano Lorenzo. Y la presión fue tanta que dice, no nos dicen porque aquí los caballos, julio es de lluvia y se veían las pisadas de los caballos. Ya en el fango se veían las pisadas. Dice, aquí no vieron perros ladrar, porque
Nada, no hemos visto nada, decían las mujeres, los abuelos, y empezaron a matar los animales, a violar a las mujeres, y por último a quemarle los ranchos. Cuando llegaron al Cacao, el poblado, entonces se ensañaron en quemar todos los ranchos. De ahí avisaron a Victoriano Lorenzo que estaba por Gatún, de lo que había pasado, y ellos andaban en caballo y llegan horas más tarde cuando el fuego había consumado todo el territorio, y más aún se habían llevado hasta el ganado, muchos enseres de comida que tenían en las casas. Eso fue lo que hizo que Victoriano Lorenzo pasara ya a otra etapa totalmente distinta de la disciplina y el orden y la jerarquía, y pasa ya a un escenario de guerra, y en el Cocal se da el grito de la insurrección y liderizan a Victoriano Lorenzo, encomiendan a Victoriano Lorenzo en esa causa. Y como Victoriano Lorenzo era conocedor ya de antemano de lo que era el Cacao, las montañas hasta Santa Fe de Veragua disponen ubicar un lugar donde esto no se iba a quedar así, le iban a dar como sea el enemigo, en un proceso distinto, no un proceso de cornetas y tambores que usan los ejércitos para atacarse y convenir en un lugar donde van a enfrentarse, sino ya una guerra totalmente distinta, una guerra de hostigamiento, de castigar y retirarse al enemigo, y ubicaron su cuartel en un lugar denominado La Negrita, muy cerca a Penonomé. Creemos está a unos 8 kilómetros de Penonomé, muy cerca. Las huestes conservadoras, en lo inmediato que vieron esa reacción, mandaron patrullas y llamaron al gobierno central colombiano de que viniese a reforzar, porque a ese hombre había que capturarlo, que tenía un armamento. Mandan inclusive al mismo Pedro Hoyo, a Pedro Sotomayor, con Llorentes. Quiero decir que me parece a mí el 18 de octubre incendian los ranchos, y ese mismo día ya empieza ya el proceso de 18 de marzo a finales de octubre, ya están instalando en La Negrita el cuartel general y empiezan a poner posiciones de campamentos, de defensa en varios puntos que ellos consideraban importantes. Con Victoriano Lorenzo se le unen otros internacionalistas que lo apoyan en lo inmediato. Primero, y antes que llegaran los generales como Manuel Antonio Noriega, Patiño, Mina, que posteriormente llegaron al campamento de La Negrita. Ya él tenía un contingente de soldados de menor rango, y en la cual hay un libro bien importante de un colombiano que escribe La guerra perdida del Cholo, muy buena, en la cual narra, no con fechas, sino que como una novela también, donde fundamenta el grado de respeto y de alta consideración y de valor de un personaje como Victoriano Lorenzo, que jamás lo había visto por ningún lado, independientemente que guerrillas había en Colombia, fusilados había en Colombia. La tesis de que ese Victoriano Lorenzo, primer guerrillero, esa es una tesis que no es válida. La guerrilla existió en muchos eventos, que no es una guerra regular de ejércitos,
sino una guerra ya más clandestina, de una operación donde hombres que no saben nada de disciplina militar entran, y eso se convierte en una guerra de guerrilla, y fue la que Sí, aplicó Hernán. Victoriano Lorenzo. Muy bien. Creo que el relato que nos ha presentado describe que la impronta que define la trayectoria de Victoriano Lorenzo responde a un proceso. Victoriano no es un líder campesino improvisado. Victoriano Lorenzo es la expresión de reivindicaciones sociales económicas de un grupo humano panameño rezagado en aquella época, producto de las estructuras de desigualdad que existieron en ese momento. Con este relato, y para ir cerrando, Hernán, quisiéramos pedirte que, de acuerdo con toda esta descripción y esta narración, nos ayudes a sintetizar las luchas, las luces que Victoriano Lorenzo Troya alumbra sobre los desafíos que tiene hoy la ruralidad panameña en el siglo XXI. Te agradecemos que en cortas palabras nos ayudes a sintetizar lo más relevante de estas luces necesarias para el país. Adelante, Hernán. Sí, mira, importante, ¿no? Creo que lo conocemos, lo sentimos en el ambiente, y, y se sigue descalificando a un Victoriano Lorenzo, al mártir y al héroe, y que lo nombre en general, no sé qué, la séptima, eso no es lo que importa. Lo que hay que analizar en estos momentos es de que los grupos sociales, ya los indios, los que ahora en estos momentos dados también sufren las inclusiones de los gobiernos existentes, ya la poca atención cuando ellos hablan, porque son indios, porque son de segunda categoría. Entonces, cuando ellos cierran calle, cuando la juventud estudiosa cierra calle, se convierte en cientos de Victoriano Lorenzo. Y no son los ricos los que lo hacen. Sigue dándose la contradicción entre los ricos y los pobres. Tengo Muchas un gracias. pasaje importante que anunciar, Milton. Adelante. Cuando Juan Manuel Cárdenas fue alcalde de Penonomé, nos contó un tanto para nosotros pensar cómo reivindicábamos realmente a un Victoriano Lorenzo. En Penonomé, donde actualmente está el busto de Victoriano Lorenzo frente a la alcaldía, ahí era ni más ni menos la casa de Ángel María Herrera. Y Ángel María Herrera, bueno, en esos momentos de las contradicciones de la lucha entre conservadores y liberales, Ángel María Herrera era conservador. Mírela, y ahí está el busto del héroe nacional, el más grande que hemos tenido dentro de las luchas sociales y libertarias por los necesitados, Victoriano Lorenzo. Y tan culto, tan decente y tan especial, que era amigo y compadre con Aquilino Tejera, que también era conservador. Cuando la toma de Penonomé, que salieron todos y que hubo el combate en Puerto El Gago, el único que permitió que se quedara en Penonomé fue a su compadre Aquilino Tejera, conservador. Mira la esencia de un luchador. El combate en Puerto El Gago se dio porque las fuerzas conservadoras fusilaron a la fuerza de seguridad que iba dando la disciplina de la gente que iba a salir hacia el puerto.
de Penonomé y que no hubiera ningún problema. Hubo una situación adversa que fusilaron a los 6 revolucionarios de Victoriano. Eso hizo que se diera uno de los combates más grandes en el área de Coclé, en el puerto del Gago, el 10 de octubre de 1901. Con eso me despido y gracias, Milton. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Te agradecemos por habernos acompañado en este primer programa que hemos organizado para honrar la memoria de Victoriano Lorenzo Troya al cumplirse el próximo 15 de mayo 120 años de su injusto fusilamiento. En el segundo programa contaremos con la participación del profesor Olmedo Bellucci. Gracias por sintonizarnos, queridos radioescuchas. A Héctor, Lidia y Joshua, gracias por su asistencia a este programa en radio y en redes. Soy Milton Martínez Hernández, junto con Diana Candanedo y María Gabriela Alvarado, los invitamos a continuar en sintonías con el próximo programa en Radio María. Los esperamos el próximo sábado en este espacio a las 9 de la mañana. Un fuerte abrazo.